yo no me explico cómo con el escándalo que fue Pasta de Conchos no hayan revisado eso. O sea, porque confiamos en los patrones. Entonces, bueno, sí creo que hay patrones en los que se puede confiar, pero también creo que hay muchos en los que no se puede confiar. Con Donald Trump de aquel lado todavía se nos pone más complicado el empleo en el país. Te agarras de la cuerda para salir de la mina cuando pierdes tu lámpara y si el cono te permite pasar es que estás saliendo de la mina. Si topas con la parte de abajo del cono es que te estás metiendo. Entonces te tienes que voltear para poder salir. Pasta de Conchos nos sacudió a todos porque pudimos ver de dónde venía mucho de lo que también éramos y que no sabíamos al encender un foco, ¿no? Por ejemplo. Y decidí irme en 2009 a vivir allá. Creo que sí fui muy privilegiada porque tuve todas las condiciones para poderme ir. Y creo que fue una gran apuesta y aposté y me salió. Lo que quieren es justicia, quieren saber qué pasó y justicia. Y me decía, siempre tuvimos razón. Y creo que ese fue el lema de este memorial. Tener el privilegio de conocerla es ya bastante, pero el honor de saber que es mi hermana del alma es una bendición de Dios, de verdad. No es una activista de derechos humanos, ni una promotora, ni una defensora. Es la que le sabe a los derechos humanos y Cris, estoy súper contenta y feliz de estar aquí. Tenía bastante ilusión de este momento desde hace mucho. No, la agradecida soy yo, me muero de vergüenza. No. Sí, creo que de las mejores cosas que me han sucedido cuando llegué aquí al norte, yo no era del norte, me voy haciendo del norte, es haberte conocido hace 20 años. Pues sí, no, sí. Un poco más porque como el año 2000 más o menos. Sí, éramos jóvenes. No, seguimos siendo bastante jóvenes. Sí, claro, siempre hay con quien compararse. Pero ha sido un gran alivio para el alma saber que siempre estás. Y te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias. Pues sí, hace 25 años llegaste porque teníamos en Secretaría de Pastoral Social la Semana Social y los responsables en aquel entonces de ese secretariado, que eran unos sacerdotes que les ha gustado muchísimo el tema de derechos humanos. Entonces pues agarraban como un tema cada año y recuerdo perfecto que en aquellos años era el trabajo, entonces pues habían conocido este centro de reflexión y acción laboral, sí. Cereal, que bueno, el nombre nunca se me olvidó, y llegaste y traías un libro en la mano escrito por ti, te veía súper joven y wow, entonces, bueno, pues siempre ha sido una inspiración grande. De todo corazón, te lo digo muy, muy grande. O sea, una luz que digo, ahí está el faro para que me ilumine el camino. Pero bueno, en ese momento empecé a entender, o sea, porque bueno, todo que ahorita acabo de cumplir 60 años, como bien lo sabes, sigo construyendo cosas, o sea, en mi mente. Entonces fui construyendo pues que el trabajo... no nada más era sabía que existía la Ley Federal de Trabajo, que había determinadas reglas que seguir tanto para trabajadores como para empleadores, todo, pero dándole ya como una visión de derecho humano al trabajo, pues fue abriéndome como la vista para mirar los derechos desde otro escalón, que tenían que ver ya más con las estructuras comunitarias. Entonces, bueno, pues, ¿qué es el derecho humano al trabajo? Pues mira, yo creo que ahora que te escuchaba, lo que se me venía a la mente es que lo primero que somos es cuerpo y luego trabajo. Y el cuerpo para el trabajo. Es decir, hasta las personas que dicen que no trabajan, trabajan. Y es mucho el caso de las amas de casa. Dicen, no, yo no trabajo, pero se levantan a las 6 de la mañana y no paran hasta las 10 de la noche. Sí. Cumplen 2 jornadas
sin ingresos y más bien administrando los pesos que hay. Y creo que el tema del derecho al trabajo abarca o debería de abarcar todos los ámbitos de la vida. No es solamente lo que sucede dentro de una empresa, una fábrica o una mina. Es lo que ese trabajo se va expandiendo hacia las familias. Por ejemplo, cuando se siniestra un minero en una mina de carbón y es amputado de una pierna o queda meses en cama, aunque hay una compensación del Seguro Social por incapacidad, es de un porcentaje del salario registrado, pero a ellos la mayoría del salario se lo pagan por fuera. Sí, claro. Entonces dejan de recibir ese salario por fuera y reciben solo una parte del salario por dentro. Entonces, el costo de ese evento lo asumen las familias. Y por eso los accidentes o los siniestros en cualquier empresa terminan por desgarrar tanto a la familia, porque supone cuidar a una persona que va a estar un tiempo discapacitada o permanentemente y que sujeta a todas las familias a ese entorno. Entonces, creo que mientras no comprendamos que el trabajo es lo que llega a todos los ámbitos de la vida de las personas, pues siempre como que nos quedará debiendo el Estado un poco. Sí, claro. El otro día yo escuché en una conferencia, digo que lo sé del alma, pero bueno, no es así en la realidad. Ninguna persona que trabaje, ninguna, porque significa eso, salir de la casa, no, y con las situaciones del transporte en ciudades como esta, pues no tienen que salir a las 6 de la mañana, tienen que salir a las 4. Entonces, salir de las 4, regresar a 8 o 9 de la noche, o sea, están haciendo un gran esfuerzo, están colaborando con alguna estructura económica en algún lado, regresan. Pero decían, nadie que salga a trabajar debería de vivir en pobreza. No es así. ¿Cuál sería como, o sea, qué tiene que cambiar la estructura en general? Digo, yo creo que no voy a ver ese cambio, porque pues digo, si quiero vivir 95 años, no creo que en 35 años cambien estas estructuras, pero ¿qué tiene que cambiar? O sea, la estructura completa o más bien nuevas leyes o leyes pues un poco más claras para empleadores o bueno, pues realmente decir, no voy a trabajar, que de hecho yo conozco muchas comunidades que dicen es que si salgo a trabajar me voy a endeudar. O sea, en vez de recibir algo se van a perder lo que tienen. Entonces, ¿qué es lo que habría que cambiar para esa máxima de decir, quien trabaja no debe vivir pobreza? Sí, el otro día que andaba yo aquí en Monterrey, a la hora del tráfico, veía esa cantidad de luces de autos y no veía ningún camión. Y yo decía, ¿dónde están los trabajadores? Sí. Es decir, ni siquiera estaba lloviendo. Ayer puedo imaginar que aquello fue caótico. Creo que es como muchos niveles. Uno sí es el estructural. Mira, acabo de estar en el Seguro Social por un tema de pasta de conchos y yo le preguntaba a uno del jurídico que para mí el tema de cómo cuando muere un trabajador, una empresa sí declara todo el salario integrado, es decir, el bono por productividad, el bono por asistencia, etc. Y eso hace que el salario del trabajador realmente sea el real. Pero hay empresas que no lo declaran. Y eso lo hizo Pasta de Conchos, Germán Larrea. Entonces las familias terminaron con el salario registrado sin ninguna de las prestaciones que tenían, con pensiones de 100 pesos diarios. Y él me decía, no. Todos los patrones lo deben de hacer. Y yo, sí, claro. Es decir, tienes una ley del Seguro Social que espera el Seguro Social como institución, que idealmente los patrones, como son muy buenas personas, lo declaren. Eso sería lo ideal. Pero el hecho es que no sucede. Y él me decía, me dice, pero... dice, por ejemplo, las pequeñas empresas siempre están muy preocupadas por el Seguro Social. Le dije, pues sí, las pequeñas, pero las grandes no. Yo no me explico cómo con el escándalo que fue Pasta de Conchos no hayan revisado eso. Sí. Dice, porque confiamos en los patrones. Entonces, bueno,
Sí creo que hay patrones en los que se puede confiar, pero también creo que hay muchos en los que no se puede confiar y que toda la legislación pareciera que está hecha para que de buena voluntad la cumplas cuando no exista esa buena voluntad por el historial que tenemos, por un lado. Por otro lado, también creo yo que se requiere fortalecer mucho los mercados locales. Es decir, trabajadores que por alguna razón perdieron su empleo o no quieren ir a las maquilas por eso, porque se endeudan o porque es realmente extenuante. Es decir, si ya estuviste 3 horas en el transporte y apenas vas a empezar a trabajar, no vas con la misma energía de cuando te levantaste. Entonces, ¿cómo hacer? Y eso es algo que hemos estado pensando mucho en la Carbonífera, para que resurjan las tienditas locales, la señora que corta el pelo, el que arregla, porque muchos mineros son muy hábiles, saben de electricidad, saben de plomería, entonces se compran sus cajas de herramientas y empiezan solos a arreglar. Bueno, creo que tenemos que fortalecer mucho el mercado local para que haya un circulante que se quede ahí, porque si no, ¿qué pasa? Que tú vas a trabajar afuera y pasas a cualquier supermercado a comprar todo, y cuando llegas a tu colonia, a tu barrio, a tu pueblo, ahí ya no gastas casi nada. Sí, claro. Porque ya se quedó el dinero afuera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos reinventamos sin necesidad de pensar que solo la industria nos puede salvar? Y prueba de eso lo que antier nos pusieron aranceles y ayer corrieron a 300 muchachos de Trinity. Entonces, bueno, con Donald Trump de aquel lado todavía se nos pone más complicado el empleo en el país. Entonces creo que sí requiere un cambio en las estructuras y que dejen esa mentalidad en el Estado de que todos cumplimos porque todos somos muy buenas personas. Segundo, que realmente hayan castigos ejemplares para los empresarios que cometen este tipo de faltas que son muy graves porque condenan. En el caso de Pasta de Conchos, pues llevan las viudas 20 años viviendo con 100 pesos diarios, ¿no? Sí, claro. O sea, las condenas al hambre. Y en tercero, cómo motivar y animar para ese empleo local de tal modo que el dinero se redistribuya un poco. Ay, sí. Sí, claro, no, pues he visto como ejemplos en países pues, que han avanzado más, Dinamarca, Noruega. Entonces, que la pobreza no existe. Hay otro, y la desigualdad, por tanto, pues tampoco. Digo, sí habrá picos altos en el ingreso y debe haber bajos, sobre todo pues personas que van arribando ahí a algún país que vienen de vivir mucha pobreza y no se nivelan todavía, pero en el medio es prácticamente igual. Entonces, en esa medición de pues quién tiene educación, quién tiene salud, quién tiene alimentación, quién tiene techo y quién tiene empleo, puede cubrir todas esas áreas. Creo que estamos pues digo a años luz de poderlo lograr, porque pues pero bueno, pues creo que siempre lo he pensado con estas acciones como la que has trabajado tú tantos años, que aún y que puedas desesperarte, no es lo mismo ahorita que hace 20 años. No. Y no es lo mismo hace 20 años que hace 40 años. O sea, no, o sea, ha habido cambios porque, bueno, pues personas como tú han hecho esfuerzos. Entonces, si bien vemos de pronto enfrente hay un panorama que pareciera oscuro, pero estaba más oscuro. O sea, sí. Estaba más oscuro. Bueno, pues hay un tema. Digo, ya lo has estado comentando, pero es de que a todos nos simbró hace 19 años saber que, porque bueno, hemos oído siempre minas que se derrumban, será la palabra adecuada, o cuestiones que explotan algo y se quedan trabajadores atrapados, ¿verdad? Pero bueno, aquí fue como el símbolo máximo de esa situación, porque bueno, pues luego va denotando todo lo que sucedía. Ahí yo había visto un dato, o sea, cuando llega a morir en cualquier empresa un trabajador, significa que ya tuvo más de un año de venir siguiendo faltas graves a la seguridad de esos trabajadores. O sea, este es como que ya la
punta de un iceberg que se viene, de una pirámide que se construyó hacia abajo. Pero bueno, pues en esta dolorosa situación que sucedió en Pasta de Conchos, puedes platicar un poquito, o sea, todo, cómo te enteraste, cómo te animaste a ir, qué sucedió en aquel entonces. Luego, pues, podemos ver este camino y hasta ahorita lo que está sucediendo. Pues mira, en aquel entonces yo era parte de la Pastoral Laboral, del equipo nacional de Pastoral Laboral, y Pasta de Conchos sucedió un domingo 19 de febrero, y a la Pastoral Laboral, cuando teníamos los encuentros aquí en Monterrey, en Torreón, venían mineros del carbón. Yo nunca había ido a la región carbonífera. Para mí, como que el país acababa en Monterrey y Saltillo. Hasta ahí llegaba yo. No sabía que, bueno, sí sabía, pero nunca había ido. Y nos llamó uno de esos mineros, me llamó y me dijo, es muy grave, necesito que vengan porque nosotros no vamos a poder. Y casualmente don Raúl Vera, que era el obispo encargado de nosotros, andaba por allá. Y entonces hablé yo con don Raúl y le pedí que se diera una vuelta a ver realmente qué estaba pasando. Y por la tarde me llamó y me dijo, necesitan venir para ver un tema de pensiones, así me lo planteó. Fuimos Rodrigo y yo, que éramos los que en ese momento estábamos. Y para mí fue como entrar a las películas de la Revolución Industrial cuando las minas de carbón. Porque esas imágenes que se ven en las películas era exactamente igual. Hace un frío, híjole, espantoso. Rodrigo regresó con neumonía al hospital. Estaba lloviendo además y había un mundo de gente afuera de la mina. O sea, la solidaridad, hubo un despliegue en la región porque, claro, 63 personas, nosotros ante la CID representamos a más de 1000. Entonces era un mundo de gente afectada entre hijos, papás, hermanos, etcétera, que todos querían saber qué estaba pasando. Obviamente, como dicen ahora, todo mal, todo estaba mal, ¿no? Cuando leen la lista de los trabajadores que están atrapados, faltan nombres en esa lista. A una familia le dicen que su familiar está en el hospital y entonces recorren todos los hospitales de la región y no, el familiar estaba en la mina, etcétera, ¿no? O sea, todo mal. Y me impresionaron, había un señor mayor, que bueno, es muy difícil saber con los mineros del carbón cuándo son realmente mayores, porque hasta que tienen como 40 años, trabajan con tanto esfuerzo físico que todos tienen unos cuerpos preciosos, pero a partir de ahí empieza un deterioro muy, muy grave en su salud y entonces empiezan a envejecer muy pronto. Yo me acuerdo que ya cuando los veía que decían, no, yo tengo 40 años, y yo tenía 40 años, yo decía, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo puede haber esta diferencia física entre este hombre y yo? Claro, yo soy una privilegiada y ese hombre venía de las minas de carbón, ¿no? Entonces estaba un señor mayor llorando. Yo le llevé un vasito de café y ya me había aprendido la expresión. Ellos decían, se me quedó mi hijo, se me quedó mi esposo. Como si fuera un suéter, como si fuera responsabilidad de ellos y no de la empresa. Y entonces le pregunté si se le había quedado su hijo y me dijo que no. Y dije, el papá obviamente no. Y dije, ¿se te quedó un hermano? Tampoco. Y yo decía, ¿por qué lloras? Y dijo, se quedó Antonio. Y le dije, ¿quién es Antonio? Y me dijo, no eres de aquí, ¿verdad? Y yo, ay, por favor, véame la cara de güey, claro que no soy de aquí. Y me dijo, Antonio ha sido uno de los mejores rescatistas que había en la región carbonífera. Y él me sacó a mí de una mina y está ahí adentro, todavía me dan escalofríos. Efectivamente. Antonio era el jefe de cuadrillas de rescate y lo había sido toda su vida de minero. Y quedó atrapado en Pasta de Conchos, ¿no? Entonces eso se me hizo brutal porque yo decía, ¿qué hacía Antonio allá adentro si él sabía que la mina estaba tan mal? Bueno, pues Antonio y un grupo venían de las minas de AMSA de Altos Hornos de México, fueron corridos, liquidados, pero la empresa les pagaba la liquidación en plazo de 2 años, entonces cada mes les daba una cantidad y ellos tenían que ir a trabajar. Y entre las minas grandes y los pozos, Pasta de Conchos nada más. Entonces era más seguro ir a Pasta de Conchos que ir a un pozo o una cueva. Y terminan metidos en Pasta de Conchos, entre ellos casi toda una cuadrilla de rescate. Eso se me hizo brutal. Y luego, cuando conocí la famosa cuerda de vida, que no es más que un mecate, con unos cubos,
No, más bien unos triángulos como los vasitos para beber agua. Están puestos cada cierta distancia y entonces tú te agarras de la cuerda para salir de la mina cuando pierdes tu lámpara. Y si el cono te permite pasar, es que estás saliendo de la mina. Si topas con la parte de abajo del cono, es que te estás metiendo. Entonces te tienes que voltear para poder salir. Entiendo perfectamente y desde ese momento entendimos que esa cuerda no les iba a salvar la vida, pero ni eso había. Entonces por eso ya después el logo de Familia Pasta de Conchos trae, que todo el mundo me dice, ¿por qué ponen esa cosa? Bueno, es la cuerda de vida que no había. Y finalmente en una de las informes que dan está la reja, una tarima, y sale Javier García de Quevedo, Salazar Sáenz, secretario del Trabajo, todos con chamarras impecables, cascos nuevos, todos muy guapos, bañados y cambiados, a dar informes a los familiares y a los mineros que estaban en la reja. Y yo le pregunté al minero que nos había llamado, porque anduvo con nosotros de sombra para que no hiciéramos barbaridades ahí, y yo le decía, ¿dónde están los mineros? Y me decía, abajo de tus pies. Y efectivamente, el cañón de la mina abajo es exactamente la misma terracería arriba, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, para quienes dicen que ya no hay lucha de clases, no hay mejor fotografía que esta, ¿no? Ninguno de ellos está abajo. Sí, claro. Y abajo solo estaban ellos, ¿no? Entonces, creo que con esas tres cosas me marcaron mucho porque pude como sentir la desprotección, el abandono. Y Pasta de Conchos, al no rescatarlos cuando deciden que ya no se va a hacer el rescate, que era una barbaridad, permitió que se volviera una ventana para toda una región. Lo único bueno de Pasta de Conchos es que estamos hablando de una región y no de una mina. Esta mina nos llevó a otros eventos, otros siniestros, otros casos, etc. Así hemos estado en 125 muertes. Sí. Y se va repitiendo cada vez con más crueldad, porque aunque tú se lo dices a las autoridades y reuniones van y sexenios vienen, al final pues son los mismos, ellos mismos son los dueños del supermercado, de la tienda de pinturitas de uñas, de las hamburguesas, de la gasolinera, es decir, ellos son dueños de todo, ¿no? Y por eso como el tema de la economía local, para que ellos no se queden con todo, es decir, se quedan con el usufructo del trabajo de los mineros. Con eso ponen negocios, pero luego los mineros van y les compran a ellos con el trabajo. Entonces todo se lo quedan ellos, no se distribuye de ninguna manera la riqueza. Entonces creo que Pasta de Conchos nos abrió la posibilidad como persona y como país de hacernos cargo de una región que ya le había dado tanto, porque pues el carbón que alimentó los trenes de la revolución, es el carbón del boom de la siderúrgica aquí de lo que ahora es Plaza Sésamo. Toda esa industria funcionaba con el carbón de nosotros. Y luego en la generación de electricidad, que ahorita lo que se extrae es muy poco después de que quebraron AMSA, y las carboeléctricas se apagarán en 5 años porque se les acaba el tiempo de vida y espero que ya no hagan más. Entonces creo que nos permitió Pasta de Conchos, nos sacudió a todos porque pudimos ver de dónde venía mucho de lo que también éramos y que no sabíamos al encender un foco, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. ¿Y cuándo te decidiste irte a vivir allá? En 2009, en mi cumpleaños, hubo un evento en una mina. Murieron dos trabajadores, entonces pues no hubo cena de cumpleaños. Yo me fui a la carbonífera, que más bien era por 3 hermanas hacia esa zona, la mina Lulú. Y fue la primera vez que yo entré a una mina sin permiso de nadie, porque dejaron ahí encargados a 2 pobres pelados muertos de hambre, y con ellos bajé a la mina y estaba en condiciones terribles. Ahí fue cuando como que finalmente pude definir que cuando en una mina hay las condiciones para trabajar, es decir, tras el equipo de seguridad, la mina está bien hecha, tienes una cuerda de vida, tienes salida de emergencia, etc. Si sucede un evento grave es un accidente. Pero en las minas donde no se cumplen con las normas de seguridad, pues no podemos seguir diciendo que son accidentes como lo sigue haciendo. Lo hizo Fox, lo hizo Calderón, lo hizo Peña Nieto y lo hace ahora
los de Morena hablar de accidentes en minas de carbón. No son accidentes, son siniestros, ¿no? Porque hay la intención no es que muera el trabajador, la intención es sacar mayor carbón a menor costo. Y esto conlleva la muerte de los trabajadores. Entonces, cuando salí de la mina Lulú, además había luna llena y era muy impresionante ir saliendo de la mina con el reflejo de la luna. Y yo les comenté con los que iba que miren la luna, que está maravillosa. Y decían, cuidado, no te vayas a tropezar, ¿no? O sea, estaba como fuera la belleza, ¿no? Y entonces yo dije, no es posible. Esto no es posible. Tienen unos cielos extraordinarios. Hemos estado en minas donde llegamos en la madrugada porque pasó algo y entonces no hay ni un foco, no hay luz, no hay nada. Y se ve el cielo maravilloso. Son gente muy buena. Entonces dije... Y los empresarios les decían, bueno, ustedes vayan y zapateen en México, aquí mandamos nosotros. Y yo dije, pues vamos a zapatearles en su lugar, ¿no? Y decidí irme en 2009 a vivir allá. Creo que sí fui muy privilegiada porque tuve todas las condiciones para poderme ir. Y creo que fue una gran apuesta y aposté y me salió. ¿Cuántas personas has estado ahí acompañando? Porque, bueno, también tengo entendido que este evento, pues que fue la explosión, ¿verdad? Explosión, o sea, sí. Siniestro. Pues no todos estaban como en el mismo canal. Me imagino que, pues bueno, entre la desilusión o entre que, pues mejor agarro esto que me dan que nada, y entre quienes dicen, o sea, no me rindo hasta el final. O sea, ¿cuántas son las personas que has ido acompañando? Pues mira, va como variando mucho porque como han sido tantos años, de repente se les acaba la pila a algunos y entonces ya no quieren saber nada y ya no quiero saber nada, además ni me hables. Pero bueno, hay otros que dicen, oye, es que yo sí quiero saber. Entonces, bueno, con los que sí quieren saber en ese momento. Entonces, son como oleadas. Han habido unas 5 personas que se han mantenido los 19 años, entre ellas Trini y Elvira Martínez, que son realmente el alma de la resistencia en Pasta de Conchos. Doña Trini ya mayor, ya ahora un poco más enferma. Elvira, que quedó viuda a los 32 años. Y sí ha habido un pequeño grupo que me parece que tiene que ver también con esto de cómo está legislado, porque el gobierno se refiere a las víctimas de Pasta de Conchos como se les describe en la ley del Seguro Social. Entonces son las viudas y los hijos. No desde una perspectiva de derechos humanos, donde el hermano, la mamá, el abuelo también fueron afectados, ¿no? Sí, claro. Y ellos lo hacen así y lo delimitan a ese sector porque están creyendo que los papás y los abuelos y las mamás todos quieren dinero, y no es cierto. Lo que quieren es justicia, quieren saber qué pasó y justicia. Y en el caso de las viudas, incluso en la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues les decían que nada más fueran ellas para que no tuvieran que dar dinero a los papás, cosas horribles. Y siempre hubo como un grupo de viudas que no quería saber de los demás familiares, que los demás familiares no fueran reconocidos como víctimas, lo cual ya no era posible porque la Convención Interamericana los reconoce y dice no le corresponde al Estado decir quién es la víctima, sino el que ellos, porque hicimos que cada uno se identificara, enviara sus documentos, etcétera, sino de cada uno de los que acreditó ser un familiar de Pasta de Conchos, ¿no? Entonces, por eso, en lugar de 64 viudas, 63 viudas, porque habían 2 solteros, nosotros hablamos siempre de los familiares, ¿no? Y por eso es familia Pasta de Conchos, no viudas de Pasta de Conchos. Siempre se hablaba de los pozos y de las minas, y a mí siempre se me ha hecho muy impresionante que digan las viudas de Pasta de Conchos o las viudas del Espolito. Ellas no enviudaron de una mina, ellos enviudaron de su marido. Claro. ¿Cómo les ponen de apellido la viuda del nombre de la mina? Es como dejarlas ahí ancladas para siempre. Se me ha hecho espantoso. Pero bueno, las viudas así se definen, ¿no? Como viudas del evento.
Y los familiares no dicen soy papá de pasta de conchos, no dicen yo soy papá de Raúl o de Víctor o de que quedó atrapado en pasta de conchos, ¿no? Hay como una lectura distinta del tema. Y bueno, pues ahorita sabemos que pues han estado rescatando los cuerpos que quedaron ahí que parecía que era imposible. ¿Cómo está? O sea, ¿cómo empezó el rescate? ¿Cómo lo han hecho? Porque digo, ¿cómo cuánto me dirás si todo el espacio que tú puedas decir, la mina, esa? Los cañones que tienen que revisar son como 2,5 kilómetros, 3. Entonces, ¿y estará en un diámetro de 5 kilómetros? No, o sea, mucho menos, es un diámetro muy pequeño. Ajá. Porque habían unos cañones generales y luego otros cañones que van así como al costado, como si fueran costillas de la mina. Okay. Entonces no es así una mina enorme. ¿Y esto ¿no? Desde el piso donde nos paramos ahí cuánto es? Como 170 metros. De lo que había que hacer, como hacer unos pozos profundos. Hicieron unos tiros verticales, okay. 2, que llegan a 2 áreas donde se supone que estaban trabajando. Y luego hicieron unas rampas que conectan a otra área. Esto se supone que desde 2018 que llegó Andrés Manuel López Obrador, él ya había hablado con doña Trini, precisamente doña Trini se logró colar en un evento en Torreón, se subió al templete con la foto de su hijo Raúl y le dijo, yo necesito saber si llegas a ser presidente, si lo vas a rescatar o no, y le dijo que sí. Y Trini tiene todavía esa foto, se la firmó Andrés Manuel antes de irse. Uh-huh. Y cuando llega Andrés Manuel, pues tenemos las primeras pláticas con Alejandro Encinas y por supuesto que dijeron que sí. Pero luego viene la pandemia. Uh-huh. Y luego la Secretaría del Trabajo, cuando el Servicio Geológico hace todo el estudio y todas las propuestas de todo lo que se podía hacer, pues obviamente es algo muy caro, es algo muy tardado. Y entonces no sé qué estaba pensando la Secretaría del Trabajo y le propusieron a las familias que había la posibilidad de que se hiciera el rescate, se pagaran indemnizaciones, etcétera, etcétera, o que no se hiciera el rescate y también se pagaran indemnizaciones y todo lo demás. Y casualmente las viudas aceptan que no se haga el rescate. Uh-huh. Porque comenzaron a correr la voz de que si se hacía el rescate no iba a haber indemnización. Entonces siempre las ponían en esa disyuntiva. Pues sí, claro, contra la pared. Contra la pared, entonces, pero además se supone que debe hacer una decisión por consenso. Cuando vio la Secretaría del Trabajo que no tenía consenso, porque claro, Elvira Martínez dijo, un momentito, claro que no te acepto eso, ¿no? Después de que se habían hecho todos los estudios de que sí se podía, ¿cómo me vienes a decir ahora que yo acepte que no se haga? Claro. Pero bueno, hubieron un montón de viudas que sí firmaron y luego la misma secretaría dijo, bueno, los familiares no tienen voto. Solo las viudas. Entonces todavía un día antes me llama Alejandro Salafranca, y me dice, bueno, pues así como que pues perdiste, ¿no? Así es la democracia. Cuando se supone que aquello era por consenso, se supone que eran todos los familiares, y le dije, no hemos perdido. O sea, el caso está en la CID, y si ustedes deciden eso, pues ni modo, nos vemos en tribunal. Pero en todo ese proceso, los familiares empezaron a hacerle cartas a Andrés Manuel diciendo, señor presidente, yo soy papá de Perengano y tal y sí quiero el rescate. Uh-huh. Y yo soy mamá de este, yo soy primo de este, yo soy el hermano de este, ¿verdad? Y juntan bonchas así de cartas. Por supuesto que no se las dimos a la Secretaría del Trabajo, porque no se las van a entregar, se las dimos a Alejandro Encinas. Uh-huh. Alejandro Encinas se encargó de que el presidente leyera, y al día siguiente, cuando se iba a anunciar que nos hace el rescate, el presidente dice, con que un familiar lo pide, el rescate se hace. Eso. Uf. Entonces ahí vamos otra vez, siempre ha sido así, sí, claro, estirones. Pero se lo encarga la Comisión Federal de Electricidad. Uh-huh. Yo supongo que porque es la industria paraestatal que realmente tiene la logística, los ingenieros para hacer grandes obras, sí. Pero no tiene experiencia en minería ni en rescate minero. Entonces ha sido muy tortuoso porque la curva de aprendizaje ha sido muy difícil. Y finalmente, bueno, ya en diciembre empezaron a salir. Hasta ahorita han salido 13. Se han identificado a 11 y ya se están restituyendo los restos. De hecho, hoy llega Guillermo, uh-huh.
Fueron ayer su viuda y sus hijas a recogerlo a la Ciudad de México porque ahí se hacen todas las periciales. Y creo que esto, cuando llegó Guillermo Iglesias, doña Trini, estábamos sentados, porque es una cosa muy curiosa, porque llegan a la funeraria, pero el ambiente en la funeraria pues no es como uno está acostumbrado, que va a despedirse, a consolar. Es más bien como un evento de bienvenida. Entonces, antes de ir a la funeraria, van a su casa, porque de ahí se fueron a trabajar. Entonces, bueno, que regrese de la mina, de ahí va a la funeraria, pero es más bien como dar la bienvenida a doña Trini. Y me decía, no puedo creerlo, ahí está Guillermo. Y yo le decía, sí, sí, ahí está. Y me decía, siempre tuvimos razón. Y creo que ese fue el lema de este memorial. Siempre tuvimos razón. Es decir, lo que está sucediendo ahora debió haber sido hace 19 años. 19 años. No debimos, ni las familias, ni el país, cargar con esta tragedia tantos años, tanto sufrimiento innecesario para terminar haciéndolo. Pues en esta bienvenida a estas pues, personas que salieron a trabajar, que murieron y que 19 años regresan a casa, bueno, pues sabemos, ¿verdad?, que en la historia del alma de todos quienes vivimos en esta vida, necesitamos estos procesos, ¿verdad?, de bienvenida y despedida, porque esa bienvenida pues los lleva a una despedida pues más certera, o sea, una despedida donde dices, pues sí, estoy viendo ya que se va. Entonces, pues digo, estás ahí ayudando muchísimo a cerrar este círculo que continúa, porque cuando se nos muere alguien cercano, pues digo, lo tenemos siempre en el corazón, pero sí, es importante en estos procesos de duelo, en estos procesos de cierre, para poder seguir viviendo de la mejor manera. Y pues esto que has hecho se me hace ahí tan hermoso y bueno, pues digo, has dejado parte de tu vida ahí definitivamente. Gracias y felicidades. Pues en otro tema, bueno, no sé si así sean las siglas, digo, el nombre adecuado ahorita no lo dices tú, pero creo que es un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos. O sea, sé que lo conoces bien, entonces esto, porque a mí siempre pues me ha llamado mucho la atención, pues que quienes en muchos temas, ¿verdad?, quieren defender los derechos humanos, siempre están en riesgo, que son quienes están tratando de proteger, cubrir riesgos de otras cosas, son los primeros arriesgades. Sí, Entonces, sí. ¿qué es este mecanismo? Sí, es el mecanismo de protección para defensores y periodistas. Yo he estado ahí desde que esa cosa empezó. Es más, yo tenía medidas cautelares antes de que existiera el mecanismo. Lo conozco bien. Como la mayoría de las personas que estamos en el mecanismo, no confiamos en él. Y no confiamos por varias razones. Primero, porque a mí me tocó, estando en Cluete, cuando las empresas se metieron a sacar carbón dentro del pueblo y querían tirar las casas, y yo estaba ahí para que no las tiraran, que llamé al mecanismo porque habían policía municipal y periodistas reteniéndome para que no me fuera de ahí. Y querían que públicamente yo les pidiera perdón. Era una cosa pavorosa, pero muy violentos. Y yo utilicé el botón de pánico, me respondieron y me dijeron, pero todavía no te hace nada. Y yo, sí, pero es prevención. No se trata de que me hagan algo, ya me han hecho muchas veces, entonces se trata de prevenir. Y así como que, bueno, no, ya que sucede algo nos marcas, ¿no? Sí, cuando estás muerta te marco. Yo dije, no. Es decir, sirve en la medida en que de algún modo les sirve de freno a los empresarios, a los demandantes de tu vida, poner un poco el alto, ¿no? Y sí funcionaba en la carbonífera porque era de la Secretaría de Gobernación y sí le tenían miedo, no respeto, miedo a la Secretaría de Gobernación. Pero lo que creo que
lo más importante es que los defensores aprendamos a defendernos, a cuidarnos. Entonces, hay una serie de estrategias y de cosas que yo hago todos los días, aunque sea un domingo soleado. Es decir, ahora que llega Guillermo, el minero, obviamente es una celebración, pero yo personalmente tengo que cuidar los trayectos, los horarios, con quién voy a estar, etcétera, para que eso nos sirva para que, no sé, un ingeniero que decía que no se hiciera el rescate y que no quiere y que o lo corrió Grupo México porque hizo quién sabe qué, se quiera ir contra mí, ¿no? ¿Me explico? Sí. Es decir, el mecanismo, además le han ido quitando dinero y luego nos empiezan a quitar las cosas porque ellos creen que porque ya no te pasa nada, entonces ya no lo necesitas. Sí. Funciona si te pasa algo. Pero además funciona ya que te pasó, ¿no? Pero no para prevenir, no tienen la mentalidad de prevenir, ¿no? Entonces siempre como cada vez que hay la mesa para decidir las medidas, uno sabe que te van a ir quitando, cosas. A mí me han quitado cosas, además diciendo que no las necesito, ¿no? Sí. Y dices, por Dios. Entonces creo que la clave está en que los defensores, y en eso sí tomé yo muchos cursos con PBI y con Frontline Defender, sí, aprendiéramos a crear los mecanismos para salvaguardar nuestra vida, ¿no? Entonces, y que además lo hiciéramos todos los días, no nada más cuando es tiempo de crisis y los domingos soleados no lo hagamos, ¿no? Sí. Creo que sí supone mucha disciplina de parte del defensor porque es desesperante, que no puedes salir si ya oscureció, que no puedes agarrar la misma carretera, etc. Entonces, bueno, tu vida se va limitando. La casa de ustedes pues tiene cerca, tiene cámaras, tiene reflectores, que yo decía, ¿y yo por qué vivo presa? Si los que quieren estar presos son los que andan matando mineros y no los defensores, ¿no? Entonces, bueno, se supone que con eso te proteges, pero todo el mundo sabe que es la casa de la defensora, ¿no? Entonces, hasta que llegues al pueblo y vean, dicen, ahí vive Cristina, ¿no? Y que luego quieren imponer ciertas decisiones que tú como defensor no aceptas porque te pone en una situación de mayor riesgo. Por ejemplo, no me acuerdo qué vez que hicieron, que me pusieron escolta en la región, cosa que yo no quería. Y pedí que me la retiraran al poco tiempo. ¿Por qué? Porque los empresarios empezaron a correr la voz de que yo estaba en el crimen organizado y que por eso traía escolta. Entonces imagínate el chismerío en el pueblo de que Cristina anda con los Zetas, ¿no? Entonces se va la escolta. Pero entonces decían los del mecanismo, bueno, sí, pero si te pasa algo va a ser tu responsabilidad y no nuestra. Y yo, no, es que tienen que crear los mecanismos que requiere cada persona, ¿no? Nos pueden dar la lista, sí, claro, y decir, ¿esto te sirva o te ponga en riesgo, ¿no? Entonces es muy difícil estar en el mecanismo. Como dicen, lo único peor de no estar en el mecanismo es estar en el mecanismo, ¿no? Porque se vuelve muy complicada la vida. Sí, yo conocí a don Samuel, sí, Ruiz, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues simplemente el hecho de estar siempre, y él, pues con su amabilidad, sí, pues que pasen los muchachos, que coman los muchachos, pero que voy al baño, que vayan los muchachos, claro, quiero una plática en privado con alguien, que vayan los muchachos. Y es eso, o sea, siempre tener una, pues sí, una presencia y una... Intimidante, claro. Cuando, bueno, pues, porque pues en el fondo, ¿qué hace una persona que defiende derechos humanos? Pues defiende la justicia, ¿verdad? Entonces, la justicia, aunque lo he visto siempre como un valor esencial para la vida, pero es un valor tambaleante todo el tiempo. Muy frágil. Frágil, pues sí, pues ya como para ir ahí medio acomodando y cerrando esto que acá habló. Perdón, y otra cosa que quiero decir, que a todos nos dan el mentado botón de pánico. Desde que te digo que hablé y que me dijeron que no, que ya que me hicieran algo me comunicara. Pero resulta que desde el mecanismo pueden abrir el micrófono
del Tamagotchi, le digo yo, del telefonito ese, sin que tú te des cuenta. Ok. Entonces, para mí, siempre que tengo que hablar, tengo que asegurarme que eso está envuelto y escondido, porque no me genera confianza que ellos sepan de lo que yo estoy hablando. Sí, no tienen por qué claro. saberlo, Pues ¿no? sí, claro. Y lo mismo, cuando tienes una escolta, la escolta dice a dónde vas, a qué horas fuiste, con quién fuiste, en qué dirección. Entonces digo, y toda esa información la tiene la Secretaría de Gobernación. Claro. O sea, por Dios, se supone que ningún defensor debería pasar por esto. Pero mucho de lo que pasa es por la no actuación del Estado. Y luego el Estado te da el mecanismo, pero también te da la posibilidad de que permanentemente seas espiado, ¿no? Entonces, por eso siempre pone como a los defensores en una situación que genera como mucha ansiedad, porque no sabes qué están haciendo del otro lado. Y además no es gobernación, es una empresa, RCU, que nunca supimos si era de García Luna, de un privado, nunca supimos de quién era. Sí, claro. Entonces, bueno, pues no se confíen del mecanismo. Y ahora que me oigan me lo van a quitar. Te van a quitar el botoncito el botón del Tamagotchi. De pánico. Y bueno, pues hemos hablado del recorrido, de lo que está pasando ahorita, pero ¿qué ves ahí en lo que sigue? ¿Qué luces en el camino te van iluminando? ¿Qué esperanzas ves? Pues mira, estamos muy contentos, no solo por Pasta Conchos, sino porque hace 3 años, en 2022, en junio, hicimos un primer huerto escolar en una CCT, que es el equivalente a la preparatoria del pueblo donde yo vivo, que es la única prepa que hay. Se hizo un huerto, un mural, se dieron charlas a los jóvenes sobre crisis climática y transición energética, pero más bien como para motivarnos a hacer algo, no a deprimirnos por la 1.5 grado de temperatura que está aumentando, ¿no? Claro. Y ahorita ya hemos puesto 6. Ahora en Semana Santa se van a poner 2 en una parroquia y en una capilla. Y el resultado de ese trabajo ha sido una maravilla porque los muchachos ya no quieren ir a las minas de carbón. Y nunca me imaginé llegar al punto de disputarles la mano de obra, porque eso era lo que nunca podíamos disputar. O sea, siempre teníamos razón, siempre teníamos la verdad, siempre teníamos todo, pero los muchachos se iban a las minas de carbón y no podíamos evitarlo. Claro. Y ahora con los huertos, ellos mismos han valorado con las pláticas, con las charlas de lo que ha pasado en su región, en su pueblo, con sus familiares. En Barroterán fue muy impresionante porque eran 2 grupos de segundo año y les preguntábamos si alguno tenía algún familiar o amigo que haya muerto en minas de carbón y todo el salón levantó la mano. Claro, Barroterán es uno de los pueblos viejos que se fundó para las minas de carbón, ¿no? Que es más o menos la historia de los pueblos. Y ahora cuando vas, les preguntan, y les pedíamos que levantaran la mano quienes querían ir a las minas, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, había un buen que quería ir a las minas. Y ahora cuando les preguntamos, levantan la mano 1 o 2 y ninguna de las chicas se quiere casar con ellos. Entonces, bueno, ya les digo que les vamos a promover la vocación para otra cosa porque no van a tener esposa. Y creo que ese ha sido como el gran logro de los huertos y de los murales, el que los jóvenes digan, yo no voy a dejar mi vida ahí. Y no solo por la posibilidad de morir, sino por lo que pasa con los pulmones, con las rodillas, con la espalda. Claro. Y están yéndose a las universidades. Entonces, realmente estamos felices con el tema de los huertos. O sea, se va ampliando la vida, sí. Pues. Y la gente está sembrando en botes en su casa, en el pedazo de patio que tienen. Se acaban las semillas de las forrajeras porque la gente está sembrando en su casa. Los huertos se vuelven contagiosos. Wow, qué bonito. Estamos felices con eso. Pues muchísimas gracias, Cris. Estoy bien emocionada. Bueno, pues te quiero un montón, tú lo sabes, y con todo lo que has hecho, agradecida. Pero en particular por esa zona. O sea, mi abuela nació en Piedras Negras, mi mamá nació en Allende, Coahuila. Tengo muchos tíos que viven en toda esa zona y pues la veo como una tierra sagrada, ¿verdad? Para mí, porque pues allá están, de allá vienen mis ancestros. Y que tú estés ahí sanando esa tierra me hace sentir muy, muy feliz y muy bendecida. Así que, pues, muchas bendiciones, muchas gracias, que tengas mucha luz siempre y bueno, pues, a seguir
porque falta. Sí, falta. Siempre queda todo por hacer. Falta, pero no. Pero yo quiero decir ya para despedirme que estas cosas son de las que no se saben públicamente, pero que Consuelo siempre ha sido de las personas que ha estado cuando necesito salir, cuando necesito algo. Sé que marco a su celular y siempre me responde y siempre me ayuda de que esto es también tuyo, es de todos. Muchísimas gracias, Grace. A ti, gracias. Es tuyo, yo soy tu porrista. Gracias, pues bien, Dios te bendiga. Gracias.